En Aragón se localiza una cuarta parte de la cabaña porcina española. Se cultivan casi 1.300.000 hectáreas y se producen alimentos para una población que equivale a 15 millones de personas. Esto es 13 veces la población aragonesa. Es un sector importante, un sector que aporta el 10% del Producto Interior Bruto. Pero ¿qué riesgos entraña? Según datos del Gobierno de Aragón, el sector agrario emite cada año 3.184.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que representa el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Aragón. Es el doble de las emisiones del sector agrario a nivel nacional. El crecimiento de sectores como este, el del porcino, suponen una oportunidad de desarrollo, pero también un desafío a nivel ambiental. Pues ahora vamos a una explotación. Concretamente es una explotación de cebadero, que lo que hacen es cebar los lechones hasta los 105 kilos aproximadamente, que los llevan a matadero. Como van a aplicar purín al campo, pues vamos a coger una muestra de purín y lo que vamos a hacer es una medición en campo para estimar el nitrógeno que tiene el purín y así poder aplicar la dosis correcta que requiera el cultivo. El CITA hace este tipo de análisis porque estamos participando concretamente en un proyecto europeo, un proyecto LIFE, que es el proyecto LIFE Arimeda, que lo que pretende es mejorar las prácticas de uso del purín como fertilizante y, más concreto, lo que pretende es reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera. Pues mira, entre el material que llevo es simplemente unas calzas, que es por tema de bioseguridad de las granjas, son simplemente probetas para medir el volumen, agua destilada, la capacidad agrícola que tiene Aragón como superficie que pueda absorber como fertilizante el purín es muy grande. Lo importante es que la distribución se haga correctamente. Comarcas que tienen una elevada densidad ganadera, pues desde la comarca de la Litera, comarca del Bajo Cinca, en Monegro se ha aumentado mucho, Matarraña, las 5 villas, en la Hoya de Huesca se ha incrementado mucho. Será un problema medioambiental en función de cómo se maneje. Si utilizamos dosis correctas en el momento adecuado y con equipos adecuados, no tiene por qué tener un efecto contaminante importante. Si utilizamos dosis muy elevadas en las mismas parcelas, en las épocas no adecuadas, sin tener en cuenta el desarrollo de los cultivos, estaremos produciendo contaminación del agua, emisiones de amoníaco a la atmósfera y efectos nocivos para el medio ambiente. La inquietud en este momento en Aragón es que evidentemente el sector porcino está creciendo mucho y que eso conlleva que se va a producir una mayor cantidad de volumen de purín. La clave puede ser perfectamente sostenible siempre y cuando se gestione correctamente, 3,94, y el nitrógeno total suele ser el otro 25% restante. Estaríamos hablando de aproximadamente 4,7, 4,8 kilos de nitrógeno por metro cúbico. Solo en la comarca de la Hoya de Huesca, con más de 980.000 cabezas de porcino, genera más de 1 millón de toneladas de purín al año. Un recurso que, bien gestionado, puede ahorrar miles de euros al agricultor y minimizar su impacto ambiental. Ahora vamos a hacer una aplicación de purín en campo. Nosotros tenemos granjas que necesitan sacar purín y hay agricultores que necesitan fertilizar sus campos. Entonces nos ponemos en contacto con uno y con otro y hacemos todo el trabajo de aplicación de purines. Conseguimos hacer pues un aprovechamiento sostenible de un recurso que tenemos aquí ya propio en la zona. Estamos dando mejores precios a los agricultores y por lo tanto se están ahorrando en fertilización. Pues estamos hablando del orden de 150 euros por hectárea. La comarca de la Hoya de Huesca pues está teniendo un repunte en el tema de ganado porcino. Más de 1 millón de metros cúbicos de purín se generan en esta zona. Por cada 1.000 metros cúbicos de purín estamos ahorrando emisiones de CO2 como si fueran unos 150 coches al año, lo que contaminan 150 coches al año. Esto es el analizador de purines y esto es el GPS que lo usamos para no solapar el purín y estarlo perfecto. Hay que ir preparado hoy en día para trabajar. Son más de 300 explotaciones lo que hay ahora mismo aquí en la zona
y está generando un empleo y fijando una población, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo entiendo que ese equilibrio entre respeto al medio ambiente, buena gestión y un impacto social minimizado, yo creo que es lo que tenemos que pretender y conseguir entre todos.